mundo donde todo el mundo habla, grita y se expone, hay una figura del pasado que nos recuerda que a veces el verdadero poder está en el silencio. Nicolás Maquiavelo, ese nombre que durante siglos ha sido sinónimo de manipulación y frialdad, entendió una verdad incómoda. No siempre gana el más justo, ni el más ruidoso. Gana quien sabe leer el momento. Quien sabe cuándo hablar y sobre todo cuándo callar. Este no es un vídeo sobre filosofía antigua, es una guía para sobrevivir en un mundo donde hablar de más puede costarte caro. Vamos a entender por qué Maquiavelo no fue un villano, sino un maestro del poder, y cómo su mayor lección puede resumirse en algo tan simple como esto: calla más y ganarás más. Parte 1. ¿Quién fue Maquiavelo? Florencia, finales del siglo XV. Una ciudad hermosa, brillante y brutal. Mientras el arte renacentista florece en los palacios, en las calles se conspira, se traiciona y se asesina. El poder cambia de manos como una antorcha en llamas. Es en este caos donde aparece Nicolás Maquiavelo. No era noble, no era rico, no era un gran general. Era un funcionario, inteligente, agudo, con los pies en la tierra y los ojos bien abiertos. Durante años trabajó para la República de Florencia. Viajó, negoció con reyes, trató con papas, vio de cerca a los que tomaban las decisiones que definían la vida o la muerte de miles. Y en vez de idealizar el poder, lo entendió. Maquiavelo no era un filósofo encerrado en una torre pensando en mundos perfectos. Era un observador del barro. Vivió la política por dentro. Y lo que vio lo marcó para siempre. Pero nada dura. Un golpe de estado devuelve al poder a los Medici. Lo acusan de conspirador. Lo encarcelan, lo torturan, lo sueltan y lo dejan en el olvido. Exiliado y quebrado, se sienta a escribir, y de esa caída nace El Príncipe, un libro dedicado irónicamente a los mismos Medici que lo destruyeron, no para vengarse, sino para volver al juego, para demostrarles que entendía el poder mejor que nadie. El Príncipe no es una guía para ser bueno, ni una receta para gobernar con justicia. Es un manual para entender cómo se sostiene el poder cuando los ideales ya no sirven. Maquiavelo no quería cambiar el mundo, quería explicarlo. Y así lo hizo, como nadie más. El Príncipe no es un grito, es un susurro, un mensaje escrito desde el silencio, desde el exilio, una forma de volver al juego sin hacer ruido. Parte 2. Su visión del poder. Lo que hizo Maquiavelo fue simple y precisamente por eso tan peligroso. Se atrevió a hablar del poder como realmente es, no como quisiéramos que fuera. Hasta entonces, los pensadores se limitaban a teorizar sobre virtudes, justicia y lo moralmente correcto. Maquiavelo, en cambio, preguntó: ¿qué funciona? ¿Qué mantiene a un líder en el poder? ¿Qué lo destruye? Y su respuesta fue contundente. La moral no garantiza el éxito. Ser bueno no equivale a ser eficaz. Maquiavelo sostenía que un buen gobernante debe estar preparado para hacer el bien, pero también para hacer el mal cuando las circunstancias lo exijan. No por deseo propio, sino porque el mundo es así. De aquí surge su frase más célebre, aunque nunca la escribió textualmente: el fin justifica los medios. Lo que sí escribió fue algo más descarnado. Un príncipe no debe preocuparse por ser bueno, sino por parecerlo. ¿Duro? Sí. Mentira, no. Para él, el poder no era algo pulcro. Era una selva. Y quien quiera sobrevivir en ella tiene que ser astuto como el zorro y fuerte como el león. Esto es lo que él denominaba virtud. No una virtud normal, ni moral, sino la capacidad de adaptarse, decidir, actuar con firmeza y sin temblores, incluso en medio del caos. Porque el poder no se mantiene con buenas intenciones, se conserva con inteligencia, estrategia y cuando es necesario, con crueldad calculada. Maquiavelo no predicaba sé malvado, predicaba no seas ingenuo, no muestres tus cartas antes de tiempo,
No hables cuando deberías estar observando. El que quiere durar no solo tiene que saber actuar, tiene que saber cuándo callar. Parte 3. Maquiavelo, hoy. Han pasado más de 500 años desde que Maquiavelo escribió El Príncipe. Pero lo inquietante es que su lectura sigue sonando actual. Demasiado actual, de hecho. Hoy, el poder ya no está en castillos ni tronos. Está en gobiernos, empresas y redes sociales. En todos estos lugares, el juego es el mismo. El algoritmo no premia la verdad, premia el impacto, el escándalo, la estrategia. La imagen por encima de la intención. Políticos que mienten con una sonrisa. Empresas que venden ética mientras destruyen el planeta. Maquiavelo no vería nada nuevo en eso, porque ya lo había visto antes. Solo que ahora los castillos tienen wifi, tienen internet. Vivimos en un mundo donde la astucia se disfraza de autenticidad y donde la moral es una herramienta más, no una brújula. Lo maquiavélico no es solo la política, es el marketing, es la historia, es saber leer lo que los demás quieren y dárselo aunque no sea verdad. Y lo más inquietante es que funciona, porque como dijo Maquiavelo, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Y eso sigue siendo ley a día de hoy. Todo el mundo habla, grita, se expone, pero el poder real rara vez hace ruido. El verdadero estratega no tuitea lo que va a hacer, no explica sus planes. Calla, se mueve en las sombras y cuando actúa ya es tarde para los demás. Los que gobiernan el mundo no se encuentran tuiteando, ni comentando, ni en las redes sociales. Se mantienen callados, observando y actuando conforme la estrategia. Parte 4. Crítica y redención. Durante siglos, el nombre de Maquiavelo fue sinónimo de maldad. Se le acusó de cínico, manipulador e inmoral. Se creó incluso una palabra en su honor, maquiavélico, como si su obra hubiese sido una invitación al engaño y a la crueldad. Pero esa lectura es superficial, porque Maquiavelo nunca dijo haz el mal, dijo el poder a veces exige cosas que la moral no aprueba. Él no estaba promoviendo la traición, estaba señalando que el juego político ya estaba lleno de traidores, para enseñar a oprimir. Lo escribió para sobrevivir a los opresores, para advertir que en un mundo sin reglas claras, la ingenuidad es una condena. Y eso es lo que lo hace tan incómodo. Nos muestra una verdad que preferimos no mirar. Nos dice que el poder no responde a la bondad, sino a la estrategia. Y que si no entiendes las reglas, eres parte del tablero, pero no del juego. Maquiavelo no escribió para provocar, escribió para sobrevivir. Fue su forma de volver a entrar sin pedir permiso, sin alzar la voz, sin mostrarse, solo demostrando que lo había entendido todo. Quizás por eso fue rechazado por su época, porque puso en palabras lo que todos intuían, pero nadie quería admitir. Maquiavelo fue el primer realista brutal de la política, el que no pidió permiso para decir lo que pensaba, y el que siglos después sigue incomodando a quienes aún quieren creer que el poder es una cuestión de principios y no de percepción. Parte 5. El arte de callar hoy. Cómo usar el silencio como poder. Hoy, callar parece sospechoso. En una cultura que premia la exposición constante, el silencio se interpreta como debilidad, evasión o culpa. Pero quienes intentan entender el poder saben que el silencio bien usado no es vacío, es control. El que habla demasiado se delata, el que se justifica en exceso pierde autoridad, y el que necesita explicarlo todo rara vez convence. Callar no es quedarse atrás, es observar mientras los demás se exponen. Es elegir el momento justo para actuar, cuando el ruido ajeno ya ha debilitado a tus oponentes. En una negociación, quien tiene el poder no lo demuestra, lo guarda. En una reunión, quien habla solo cuando hace falta, impacta más. En una discusión, quien no necesita responder a todo, gana respeto. Maquiavelo esto lo sabía y por eso su visión no está pasada de moda, sino que está más vigente que nunca.
El poder no siempre está en decir lo correcto. A veces está en saber cuándo no decir nada. Parte 6. 3 formas de usar el silencio según Maquiavelo. No todos los silencios son iguales. Hay silencios que protegen, otros que intimidan y otros que simplemente te dan ventaja. Maquiavelo no hablaba de callar por miedo, sino de callar por estrategia. Y aunque no lo sistematizó como una fórmula, si leemos entre líneas podemos extraer 3 tipos de silencio maquiavélico. Silencio para observar. No hables, escucha. Deja que los demás se delaten, se contradigan y se sobreexpongan. El que calla me escucha mejor y el que escucha entiende el terreno antes de moverse. 2. Silencio para intimidar. No responder es una forma de marcar límites, de generar incertidumbre, de obligar al otro a llenar el vacío con sus propias inseguridades. A veces el silencio es más potente que una amenaza. 3. Silencio para preservar poder. Quien habla demasiado revela su estrategia, sus debilidades, sus planes. Quien se reserva mantiene el control narrativo. El misterio genera respeto y a veces temor. Maquiavelo entendía esto instintivamente. Por eso hablaba del zorro, astuto, silencioso y siempre midiendo. Parte 7. El precio de hablar demasiado. Hablar es una herramienta, pero como toda herramienta mal usada, se vuelve un riesgo. Y Maquiavelo esto lo sabía. Quien habla de más se encierra en sus palabras, se vuelve predecible y pierde margen de maniobra. Porque cada palabra es una exposición, una promesa que te ata, una línea que no podrás borrar. En la política esto es letal, en los negocios peligroso y en lo personal muchas veces innecesario. No se trata de volverse hermético, se trata de elegir qué decir, cuándo decirlo y sobre todo qué no decir. Callar es un arte, uno que pocos practican y es por eso que cuando alguien lo domina se nota. Parte 8. El silencio de los poderosos no es casual. Los poderosos no suelen gritar, no suelen justificarse y no explican sus decisiones al detalle. Desde luego no lo cuentan todo en las redes sociales. No es casual, es una mera estrategia. Mira a los grandes empresarios, los líderes políticos, los magnates tecnológicos. Cuando hablan lo hacen con mensajes preparados, medidos, con cada palabra elegida. Y muchas veces no hablan en absoluto. Dejan que otros lo hagan por ellos. Mientras tanto, el resto discute, se expone y se quema públicamente. Los poderosos observan, calculan y actúan sin previo aviso. El silencio en sus manos no es pasividad, es poder concentrado. Maquiavelo estaría orgulloso, porque lo que él escribió como advertencia, ellos lo convirtieron en manual y en estrategia a seguir. Parte 9. El privilegio de callar. Para muchos el silencio es visto como desinterés o debilidad, pero para los que están en la cima es un privilegio. Pueden permitirse no responder, no aclarar rumores, no dar explicaciones o no entrar en debates inútiles. Y al hacerlo ganan algo que el resto pierde cada vez que habla. Misterio, respeto y autoridad. Porque vivimos en un mundo donde todo se sobreexpone y eso hace que el que se guarda algo, el que no revela todo, se vuelva interesante e incluso poderoso. Los poderosos no solo controlan lo que dicen, controlan lo que callan y sobre todo controlan lo que los demás suponen sobre ellos. Eso les da margen, les da ventaja y en un mundo saturado de palabras vacías, su silencio pesa más que 1000 discursos. Parte 10. Conclusión. Maquiavelo no fue un monstruo, tampoco un héroe. Fue alguien que entendió que en el juego del poder no siempre gana el más fuerte ni el más bueno. A veces gana
el que sabe observar en silencio, el que sabe cuándo no hablar, el que no necesita demostrar nada, porque ya lo tiene todo claro. En un mundo que premia a los que hacen ruido, Maquiavelo nos recuerda que el silencio bien usado también es poder. Por ello, espero que te haya gustado este vídeo y que entiendas la importancia de, en este mundo de tanto ruido, mantenerse callado para poder seguir avanzando y no caer en la estupidez externa. Comparte el vídeo, comenta lo que tú opinas sobre las ideas de Maquiavelo y suscríbete al canal para próximos vídeos. Un saludo y pasen un gran día.